Muy buenos días, tardes y noches. Nos encontramos una vez más en su programa favorito del burrito fronterizo, La Voz Incómoda, donde los datos duros no pueden faltar, donde el reclamo social no se hace desde el resentimiento, sino desde el conocimiento, la información, el análisis y, como siempre, la promoción continua del debate. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas de suma importancia. Un tema algo novedoso que acaba de ocurrir en esta semana y en segundo momento, vamos a recordar unos temas que ya hablamos esta misma semana, pero que siguen resonando, que siguen golpeando y que no podemos callar. Que como México, como ciudadanos, como interesados en la vida política de nuestra nación, tenemos que seguir comunicando porque la apatía, el desinterés y la falta de ímpetu de lucha es algo que no podemos hacer, es un lujo que los mexicanos no podemos darnos porque sería un insulto, una deshonra hacia cada uno de los mexicanos valientes que ha entregado la vida por la patria. Es así como vamos a hablar acerca del Culiacanazo 2.0. Porque sí, esta semana nos encontramos con una tensión militar de seguridad donde la Fiscalía en sus protocolos y sus normativas vuelve a chocar una vez más en relación con las prácticas, las malas prácticas que golpean y golpean a nuestro sistema judicial y a nuestro sistema policial en México. Es así como nos encontramos con un operativo que en esta semana llega para intentar avanzar en la lucha contra la delincuencia, que es uno de los problemas fundamentales de México hoy en día. Hoy, cuando nos encontramos con una situación en México que necesita ser atendida, que necesita ser realmente resuelta a la brevedad posible, esperaríamos que nuestros agentes ministeriales, dirigidos por los ministerios públicos y ejecutadas las órdenes por los policías de investigación, sean en sí una fuerza élite que combata no solamente desde la ignorancia, sino desde el conocimiento, la preparación y la capacitación constante. Que se demuestre que la justicia es el fin al que llegamos mediante los actos de investigación y ejecución necesarias para poder garantizar que quien comete un delito, un ilícito en México, reciba todo el peso de la justicia. Y es así como nos encontramos en el primer momento de este segmento, la detención orquestada por agentes operativos de la Marina en Culiacán. Es aquí que vemos la detención de Mónica Zambada Niebla, quien fue detenida tras un operativo importante y posteriormente trasladada en helicóptero. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con que hay indicios, hay pruebas y hay una detención exitosa? Después de que una persona es atribuida en cargos de situaciones delincuenciales en México y la Marina ejecuta, la apresan y se la llevan con aparentemente los mejores procesos posibles, y ahí es donde vemos que podríamos empezar a decir, vaya, las operaciones en México están funcionando, ya empezamos a tener detenidos, es decir, empezamos a golpear a la delincuencia, por lo tanto, podríamos pensar que estamos avanzando como país. Pero no, porque al cabo de una hora, resulta que la presunta culpable es liberada. La justificación de esta liberación, que no había orden de aprehensión. Así como lo escuchan, que no había orden de aprehensión y que no había una carga penal, una imputación penal en contra de Mónica Zambada Niebla, lo que nos demuestra dos situaciones. O que nos enfrentamos a un esquema de inseguridad y de impunidad muy grande, o que tenemos agentes ejecutivos y operativos tan incompetentes que realizan una aprehensión sin que exista orden para hacerla. Sin embargo, todo empieza a cobrar sentido cuando nos encontramos con lo que pasa en el campo, con lo que pasa fuera de esta versión oficial. Los periódicos lo dicen muy claro. No había orden de aprehensión,
no había imputación penal, libérenla. Los hechos lo dicen distinto. Pobladores rodean a militares. Manifestaciones civiles se orquestan a lo largo del territorio exigiendo la liberación de Mónica. Una presión política directa. La liberas o nosotros estaremos en descontento. Un esquema político ciudadano que deja sin escenario a la justicia, que deja por fuera los fines que debería tener el Estado respecto a la seguridad pública, donde la tensión está creciendo y parece no importar la culpabilidad o inocencia de una persona. Parece que el escenario político supera con creces las cargas de la prueba, los principios del derecho y los escenarios jurídicos de México. Órdenes de esperar y contenerse. Órdenes de no actuar y omitir. Eso es lo que podemos ver por parte de nuestras autoridades. Esto no es un delito menor. Estas no son casos aislados. Es la diferencia entre un operativo exitoso que no solamente logra su cometido, sino que trasciende a lo largo del tiempo demostrando que México persigue a los culpables, y un caso que por el contrario comienza bien, nos engaña y nos hace pensar que vamos avanzando, pero empieza a diluirse como agua entre las manos con el paso del tiempo. Y ahí, mi gente bonita de Chihuahua, tenemos un problema. Tenemos el problema de que entonces no sabemos. Porque si es cierto lo que dicen y no hay orden de aprehensión, el problema es todavía más grave. Porque ¿qué pasa con los ciudadanos buenos? ¿Qué pasa con aquellos que están caminando por la calle y sin ningún problema, sin ninguna situación extraordinaria de ningún ilícito, de la nada es apresado, de la nada es detenido? Si tomamos como cierta la versión oficial que nos entregan las autoridades, entonces tenemos un problema mucho más grande que la impunidad. Tenemos agentes operativos armados, con vehículos, con placas, con la fuerza legítima del Estado, lista para imponerse, para actuar, pero contra inocentes, contra personas que no tienen nada que ver, contra personas que no están rompiendo las leyes. Eso quiere decir que ustedes, o que yo, podríamos ser víctimas de un sistema judicial, de investigación, policial, que no es efectivo y que es tan ineficiente que apresa a cualquier persona. Pero por el otro lado, podríamos estar frente a un escenario de impunidad tan grande que solamente con las manifestaciones sociales y el descontento de una población que culturalmente está idealizando personajes de ilícitos, basta para sobreseer, para menoscabar la justicia, los actos de investigación y el derecho penal mexicano. Entonces tenemos al derecho supeditado ante la realidad política del país. Y cuando los jueces, los ministerios públicos, los agentes de investigación y los agentes de policía están superados por una realidad política de contento o descontento, entonces estaríamos politizando la justicia, politizando las cargas penales y politizando los derechos humanos al debido proceso. Recuerden que cuando la justicia fue democrática, Jesús fue crucificado. Galileo Galilei, por decir algo que nadie quería escuchar, fue juzgado como culpable. Esa es la justicia democrática. La justicia que cuando se somete al escrutinio público, ignorando las letras de la ley, ignorando los derechos fundamentales, advertimos una situación que más que acercarnos a la justicia, perpetúa la injusticia. Y peor es cuando entonces vemos que los dos escenarios que tenemos para creer es una versión oficial de agentes de investigación que se creyeron en la facultad de arrestar a una persona sin una orden para hacerlo. O por el otro lado, tanta impunidad que los procesos judiciales en materia penal no importan si la justicia popular
si el escrutinio público dice lo contrario. Entonces, no hay un verdadero interés por salvaguardar la justicia, por salvaguardar a México, la integridad y la seguridad de las y los mexicanos. Hoy no tenemos solamente un esquema jurídico, tenemos una cosmovisión política de que en aras de mantener el contento social, se deja de lado las demás necesidades. Y esto lo podemos trasladar a otras áreas. Hoy estamos hablando de un caso penal. Pero ¿qué va a pasar? Y esto me gustaría relacionarlo con la reforma judicial del año pasado. ¿Qué va a pasar entonces cuando un caso mercantil caiga en el escrutinio público? O cuando un caso civil o familiar. ¿Qué va a pasar con los asuntos de pensiones, de divorcios, de guardas y custodia? Cuando los medios sociales, que hoy en día mediante las redes y el internet son tan fáciles de accesar por las personas, se vuelvan contrarios a la justicia. No estamos recibiendo el mensaje de una sociedad en donde prevalece o se busca prevalecer la justicia sin importar los alcances políticos. Al contrario, estamos recibiendo un subconsciente que nos demuestra que no importa la división de poderes de la que nos hablaba Montesquieu, en la realidad de facto que hoy vive México, lo que importa no es el ejecutivo, el legislativo y el judicial como entes autónomos. Lo que importa es cuántos actos consiguen cuántos votos y cuánto contento social genera tanto recibimiento para las boletas. Y si así es como vamos a medir el estandarte de las situaciones en México, déjenme decirles que tenemos un problema. Uno muy grave. El descontento o contento social no puede ser la balanza que decida quién es justo y quién es injusto, quién es inocente y quién es culpable. El día de hoy tenemos que hacer un momento de pausa y analizar esto desde el fondo del asunto. La versión oficial nos genera más dudas que respuestas, pero la versión de facto, la versión política, no hace más que recordarme lo sucedido en 2019. Y eso nos lleva al segundo punto, al segundo segmento y fragmento del capítulo del día de hoy. Culiacanazo 2.0. Ovidio Guzmán, un recuerdo que trae un mal sabor de boca a los mexicanos y nos representa un problema político, de corrupción y de impunidad que aparentemente se ha perpetuado a lo largo de los años en nuestro querido México. Si quieres saber más al respecto, quédate y terminemos nuestro siguiente segmento. Es un gusto mantenerlos aquí conmigo y entrar a este segundo segmento del día de hoy, donde hablaremos acerca de este recuerdo amargo que nos trae los asuntos de esta semana. El Culiacanazo 2.0. Hagamos primero un poco de memoria. ¿Qué pasó allá en el 2019? Por si no lo recuerdan, Ovidio Guzmán, uno de los principales líderes del narcotráfico en México, fue detenido. Y lamentablemente esto desató una ola de violencia en Culiacán que hizo arder a nuestro bello país, que hizo prenderse en llamas. Pero esto por la presión de grupos delincuenciales que exigían la liberación de su líder. Y la respuesta del gobierno en turno fue ceder ante las exigencias de grupos delincuenciales. Eso fue ceder ante terrorismo, fue ceder ante situaciones políticas de seguridad que, con la idea de salvaguardar un bien mayor que era la vida de los mexicanos, permitieron la liberación de un estratega, delincuente, narcotraficante, líder de una red de tráfico de personas tan grande que su liberación, materialmente no sabemos si directa o indirectamente, salvó más vidas de las que nos está costando.
Y es en este orden de ideas que yo no puedo evitar ver un patrón. Detención de un miembro delincuencial, golpe por parte de un sector de la ciudadanía, en el 2019 a través de la violencia, en el 2026 a través de la presión política. Y el desenlace, la liberación del detenido. No un proceso, no una investigación, no medidas de seguridad que atendieran a salvaguardar a México. Solamente la cesión del Estado ante un grupo externo. Lo que vuelve peligroso a la justicia mexicana, al proceso penal mexicano, y nos deja en duda sobre qué está sucediendo realmente con la realidad de nuestro país. Y qué tanto podemos confiar en nuestras autoridades, qué tanto podemos confiar en los procesos, investigaciones y métodos penales. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo el día de hoy? El argumento del 2019 era salvar vidas. Hoy no veíamos este nivel de violencia, no veíamos autos en fuego, no veíamos casas siendo destruidas, no veíamos balaceras en cada esquina, más allá de las que la situación de delincuencia ya genera, no veíamos sangre derramada en el piso de manera directa por la exigencia de un grupo externo al Estado. Veíamos algo que tal vez para nuestro mundo de facto no era tan grave, pero aparentemente para el gobierno sí lo fue. Un golpe de presión política, una tensión e inestabilidad electoral que en 2027, 2030 podría volverse un problema real. Entonces vemos dos presiones distintas, pero presiones, tensiones y puntos de inflexión política muy grandes. Manifestantes que no llegaban al grado de violencia que en el 2019, pero que generaron el mismo desenlace, que generaron el mismo problema. Hicieron notar la debilidad estructural del Estado para contener a grupos delincuenciales. Y esto envía el mismo mensaje que se envió en 2019. No importa el delito, no importa la situación política, lo que importa son los votos, la aprobación y qué tanto el gobierno puede quedar bien con ciertos grupos. Este compromiso implícito que están denostando en estas situaciones de liberación termina por avalar indirectamente a los grupos delincuenciales. No hagas escándalo y no tienes problema con la justicia. No denotes nuestro problema y nosotros no hacemos nada para corregirlo. Entonces, no puedo creer del todo las declaraciones que llega a hacer nuestro fiscal general, el maestro Omar García Harfuch, fiscal general de la República, quien sale y en una conferencia de prensa nos dice que Mónica Zambada Niebla no fue detenida. Después de que todo parecía indicar lo contrario, el alias de La Mallita aparentemente nunca estuvo detenida. Según este funcionario, según el fiscal que debería estar velando por salvaguardar las leyes penales en México y hacerlas cumplir, solamente nos encontramos ante un escenario de detención temporal. Fue resguardada por seguridad y no existió en ningún momento una orden de aprehensión decretada en su contra. Entonces, ¿de verdad no hubo orden de aprehensión? ¿O ésta desapareció con tal de atender a las exigencias políticas que se levantaron en esa hora que estuvo detenida la persona? La investigación en contra de Mónica aparentemente no es de un corte penal, sino administrativo. Sin embargo, después de que vemos a los elementos de la Marina actuar de esta manera tan imperativa, urgente y decidida,
Nos cuesta trabajo creer que de verdad no exista un tema penal por detrás. Pero bueno, la versión oficial nos genera protocolos en regla, nos genera lineamientos cumpliéndose y papeles que parecen no tener un solo fallo en su cuerpo. Todo está correctamente construido, ejecutado y supervisado. La explicación a priori parece ser convincente. Nos dicen que no habían problemas, que los temas estaban controlándose y que estaban saliendo a la luz la realidad, que no teníamos de qué preocuparnos, que no era un tema penal, que era un tema administrativo. Es decir, que los elementos de la Marina sobreactuaron, si queremos dar una interpretación más amplia de lo que nos están diciendo. Porque de otra manera, si no fue una sobreactuación de los elementos de la Marina, no sé cómo justifican que el operativo haya sido tan rápido, tan fuerte y tan necesario. Un facto de operativo, de desenlace del operativo, que contrarresta en antítesis con el discurso oficial que nos vienen a decir. Y lo único que pasa entre un punto A y un punto B es que a la mitad del camino nos encontramos con una serie de situaciones políticas, de manifestaciones, de personas del pueblo cercano que salieron a exigir la libertad de Mónica y casualmente después de eso se ordena su liberación. Casualmente después de eso ya no hay elementos penales en su contra. En el papel todo es legal, todo fue bien realizado y los esquemas de justicia e investigación policial en México se están ejecutando de buena manera. Pero no puedo evitar tener dudas. No puedo evitar cuestionarme qué es lo que está sucediendo en nuestro país y hacia dónde vamos. Yo les pregunto, ¿qué piensan? ¿Estamos frente a un escenario político que contrarresta el discurso? ¿O estamos sobrereaccionando y no nos enfrentamos a un Culiacanazo 2.0 que perpetúa la impunidad? Al contrario, nos encontramos frente al reconocimiento oficial de que hubo un error en la administración de justicia y no hemos llegado al punto necesario de emitir órdenes de aprehensión contra este personaje. Los escucho, los leo y me quedaré muy pendiente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ustedes piensan que sucedió? ¿Y hacia dónde vamos con estos esquemas en México? Espero que no estemos perpetuando la impunidad. ¿Qué importa más? ¿El positivismo o el naturalismo? ¿Seguir el debido proceso o investigar a los culpables de delincuencia organizada en México? ¿Importa más la falta de una orden judicial o la incapacidad operativa del Estado de mantener fuertes sus determinaciones frente al descontento social, frente a la amenaza política? Tenemos dos escenarios chocando y parece que el escenario político frente al jurídico lleva bastante ventaja. ¿Quién controla realmente lo que está sucediendo? ¿El factor político, el factor jurídico, la justicia o las leyes? ¿La versión oficial es suficiente para contrarrestar las dudas que nos traen los hechos? Todas estas preguntas les quedan a ustedes. Si les tuviera que dar mi opinión personal, tenemos situaciones complicadas, pero no podemos estarnos dando el lujo de comenzar operativos en México que no lleguen a ningún lado, que se olviden de la justicia y que persigan salvaguardar los estandartes sociales y de imagen política antes que las leyes penales en México. Por lo que si me dieran a elegir, quisiera que me dijeran si de verdad esto fue un malentendido de los medios y no existía una causa penal justificada para esta aprehensión,
¿A quién sí se está investigando? ¿Con qué sí se está avanzando? ¿O es que acaso el Estado piensa que ya es una batalla perdida? ¿Es que acaso se va a pensar en México que ya no hay para dónde hacerse? ¿Que será obligación de las y los mexicanos empezar a aprender a vivir con la situación de inseguridad creciente que avanza y traspasa las fronteras de las entidades federativas y avanza desde el sureste hasta el centro, hasta el norte del país? ¿Que acaso Chihuahua? ¿Que acaso México? ¿Que acaso Oaxaca, Tabasco, Nayarit, Veracruz, Baja California, Campeche, cada uno de los 32 estados del país tendrá que hacerse la idea de que la justicia solamente será reactiva y no preventiva? No habrá manera de enfrentar estos grupos delincuenciales antes de que sigan perpetuando los elementos de tipos penales cada vez más graves, antes de que sigan violentando los derechos humanos a la vida, a la seguridad, a la justicia de las personas. Si este es el escenario hacia donde pinta México, tenemos problemas. Porque si dicen que esto fue una sobrereacción de los medios y que realmente no existían los elementos penales para la investigación, yo pregunto, si ella no es el problema, ¿quién sí lo es? ¿A quién sí están investigando y de qué manera están avanzando? Si liberaron a un inocente, seguimos con delincuencia. Si liberaron a una culpable, seguimos con delincuencia. Pero si liberaron a un inocente, también seguimos con delincuencia. También seguimos con problemas. Porque aún no hemos entonces garantizado que México esté persiguiendo a quienes violentan sus leyes. Y hablando de violentar a las leyes, no solamente podemos hablar de grupos de delincuencia organizada, sino también estos esquemas estructurales de corrupción e impunidad que se siguen perpetuando. Hoy vamos a volver a visitar este museo de la corrupción del que hablábamos hace unos días y vamos a ver algunas cuantas obras nuevas y a recordar algunas obras que ya lastimaron, que ya permearon y que ya menoscabaron la economía mexicana. Síganos escuchando, síganos viendo y como siempre, en La Voz Incómoda, buscamos la verdad. Gracias por quedarse con nosotros hasta el tercer fragmento de este capítulo, en donde vamos a empezar a hablar no solamente de la delincuencia organizada, sino de la impunidad estructural que se ha perpetuado en México a través de nuestros funcionarios públicos. Porque hoy no sabemos si tenemos que perseguir delincuentes, funcionarios públicos, si son lo mismo o son casos distintos. Lo que sí sabemos es que en La Voz Incómoda no nos podemos quedar callados, tenemos que alzar la voz, tenemos que salir, tenemos que exigir rendición de cuentas y transparencia. Y es por eso que hoy vamos a hablar acerca de Víctor Mercado Salgado, funcionario público del oficialismo que hoy está frente a los periódicos, en los medios de comunicación y se vuelve noticia en las redes sociales. En estos medios masivos de difusión de la información, víctima de señalamientos, de acusaciones y de una verdad que incomoda, que molesta, que perjudica y derrumba el discurso del oficialismo. Un ex senador de Morena, ex secretario de Movilidad y Transporte del estado de Morelos, un cargo que ya arrastraba un exceso de control de recursos, que pensando mal, pues también arrastra la gran posibilidad para un crecimiento personal a expensas del pueblo. Pero claro, los servidores públicos en México nunca harían esto, ¿verdad? ¿Verdad? Y es así como nos encontramos que hoy hay señalamientos, hay acusaciones, hay evidentes declaraciones de riqueza, lujo y una gran incongruencia entre el discurso y la realidad de facto que se vive en México. Se derrumba el discurso, se cae con la credibilidad. Y hoy nos encontramos con una residencia de lujo, una que cuenta con seguridad privada, con campo de golf,
con un nivel de vida que no se esconde, que resuena en lujo, en joyas, en riqueza desmesurada. En todo lo contrario, austeridad republicana. Decenas de millones de pesos. En ninguna zona más bonita que Cuernavaca. Ahí es donde Víctor Mercado Salgado nos demuestra que ya no solo se aparece como funcionario público, mucho menos como empresario. La verdad es una, y es que este personaje no es empresario. Este personaje ha hecho carrera en el servicio público. Y con esto vemos que no hay austeridad, no hay medianía republicana y no hay congruencia. Lo que hay es exhibición, desmesura, descontrol de las finanzas. Porque todo esto tuvo que haber salido de un sueldo, de un pago del erario. Esto quiere decir dos cosas. En el mejor de los casos, porque a mí me gusta ser optimista, este servidor público ha hecho las cosas bien, pero le pagamos tanto a los servidores públicos por medianamente hacer su trabajo, por medianamente servir al pueblo, porque vamos, todos sabemos que la gran mayoría de ellos no lo hacen, que pueden costearse estos estilos de vida, de lujo, tan grandes. O, pensando un poco mal, porque en la voz incómoda tenemos a veces que pensar mal, nos encontramos frente a un ejemplo de corrupción protegida de manera sistematizada por parte de nuestras autoridades. Contadores de Chihuahua, de México, que estén viendo el programa, díganme, con los salarios que ha percibido este funcionario público, podría pagar docenas de millones de pesos en una vivienda tan lujosa en Cuernavaca. Esto no es un desliz. Esto no es un caso aislado. A mí me parece un ejemplo de corrupción e impunidad sistematizada que sigue avanzando, que sigue perdurando, que se sigue viviendo en México. La crítica se vuelve inevitable cuando sabemos que el recurso obtenido siempre vino del erario. Bueno o malo, blanco y negro, legal o ilegal, es el erario. Entonces, aunque fuera legal, está justificado que mientras el pueblo pasa hambre, mientras no hay útiles escolares, mientras no hay medicinas, no hay atención médica, mientras no se han cubierto las necesidades básicas del pueblo, nuestros funcionarios públicos vivan en otro nivel. Una reforma hace poco generaba revuelo en redes sociales y decía que los funcionarios públicos de México ganen como en Dinamarca, es decir, en relación a lo que gana el grosso de la sociedad. De esta manera, asegurar que la corrupción disminuya, que la política ya no sea un negocio y que sea solamente para aquellos que sí quieren servir a su nación. Veía en redes sociales que si un mexicano promedio gana 9,000 pesos al mes, un servidor público debería ganar 10 u 11,000 pesos. Algo que cobra sentido y se vuelve relevante cuando vemos que estos servidores públicos viven de esta manera. Mientras el discurso del oficialismo es claro, austeridad republicana, ahorrar hasta el último peso y asegurar que el erario sea para los mexicanos, los hechos, los problemas y los datos afirman hacia otro rumbo. Políticos enriquecidos, propiedades de lujo desmesurado, estilos de vida de élite y lo más grave, no hay explicaciones claras. Una falta de transparencia, falta de rendición de cuentas y exceso de adjudicaciones directas, exceso de contratos un poco cuestionables, un poco mucho cuestionables, exceso de falsedad de la información y de reformas que parecen que en vez de apoyar a la transparencia y acceso a la información, que es derecho humano, perpetúen estas alfombras para ocultar la información. Porque si México fuera una casa y la información, las decoraciones,
Parece que estamos metiendo la basura debajo de la alfombra, para que nadie se dé cuenta, pero ya se empiezan a notar los bultos, se empiezan a notar las molestias y la peste está empezando a llegar. Las redes sociales no necesitan, para este caso, una interpretación muy sofisticada. Lo que se transmite no es transformación, es simulación. Las personas se están dando cuenta y no podemos evitar callar. Mientras se predica una vida sin excesos, se vive, de hecho, una situación muy distante. Una situación de lujo, de riqueza, que terminan golpeando a México y generando una evidencia entre la disparidad que hay entre las clases bajas que viven apenas pudiendo comprar la comida del día y las clases altas de élite que se adueñan de la riqueza, que se adueñan de los recursos y que se llevan y se llevan hasta lo último que nos queda. Entonces, ¿dónde está la autoridad? La congruencia, el manejo de la información adecuada y la oportunidad de que los mexicanos crean en el discurso del oficialismo cada vez se ve más baja, más débil y más difícil de creer. Durante la gestión de este personaje, Víctor, nos encontramos con sobreprecios en las compras del Estado, contratos que se pagaban en dinero en efectivo, sin una regulación adecuada, los famosos moches, y una cantidad casi infinita de controversias en redes sociales. El estado de Morelos se volvió zona de guerra en la discusión política entre los que decían que esto estaba justificado y los que exigían rendición de cuentas. Y hoy todo México se pregunta si antes ya habían acusaciones, si antes ya habían denuncias, y hoy hay este desenlace cuando se abre la investigación. Consecuencias parece que no existen. Y ese es el sistema. Hace poco lo mencionaba. No es un sistema fallido. Es un sistema exitoso. Porque está cumpliendo con su objetivo real. Porque está cumpliendo con lo que teleológicamente se pensó para que sucediera. Perpetuar la impunidad, perpetuar los delitos, perpetuar la falta de transparencia en México para nuestros servidores públicos. Este es el sistema que tenemos. Uno donde la corrupción no se combate, se arraiga, se siembra, se riega y hasta se aplaude. Pero en La Voz Incómoda no podemos hacer esto. Y tenemos que detenernos un momento a pensar y decir, México, ¿a dónde estás yendo, México? Esta desigualdad social tan grande, de manera económica que existe entre las clases bajas y las clases políticas, ya ni siquiera atiende solo hacia el dinero es legal o no. Es enfermo y grosero pensar que a una persona que se ha dedicado exclusivamente a trabajar en el servicio público haya reunido una cantidad de salarios, y esto es pensando bien, pensando que un funcionario público no robaría, porque claro, en Latinoamérica eso no pasa, al erario. Pero entonces el erario le ha pagado tan bien que mientras hay personas que no comen, que no estudian, que se ven obligadas a trabajar desde la juventud, hay otros que viven en lujo, en riqueza, de manera desproporcional, y mientras unos somos peones, otros son reyes. Y mientras en un lugar se trabaja hasta las 12 de la noche, jornadas de más de 16 horas, por otros lados, nos encontramos con que no existe. No existe el trabajo, no existe la limitación, y por el contrario, al servidor público se le premia dándole a manos llenas capacidad, lujo, riqueza. Aunque esto sea legal, aunque no se haya visto corrupción, lavado de dinero o algún hecho ilícito en la construcción de este dinero, en la construcción de esta casa,
sí genera un ejemplo evidente de que la austeridad republicana, de que la simpleza del oficialismo, de que esa actitud y ese discurso de que ya no se gana en riqueza, de que ya no se vive, esas acciones de salirse de los pinos e irse a vivir como el pueblo, no es más que un discurso de mentiras e incongruencia con la realidad que se sufre en México. Aquí la pregunta es, ¿estamos de acuerdo? Si la defensa es que no hay corrupción, que no hay lavado de dinero y que todo se hizo con el pago del servicio público, entonces estamos de acuerdo en que el servicio público de México, a expensas de los mexicanos, viva de esta manera. Esa es la pregunta. No se vayan y quédense a terminar el último segmento del capítulo del día de hoy. Como siempre, esto es La Voz Incómoda. Y para ir terminando el capítulo de hoy, nos encontramos haciendo un poco de memoria en este museo de la incongruencia, de la corrupción, del desvío, del desfalco, del robo al erario, pero sobre todo de la disruptiva entre el discurso de austeridad y los hechos de lujo y riqueza que se viven en México. El ejemplo de la Casa Gris, de José Ramón López Beltrán, o Manuel Bartlett, con sus propiedades multimillonarias, distintas propiedades multimillonarias. Nos encontramos entonces ya con dos casos, dos escenarios de corrupción que se han visto. Por un lado, la Casa Gris, en Houston. José Ramón López Beltrán, que alquila una casa de uno de los principales contratistas de Pemex. ¿Coincidencia? No lo creo. Y por el otro a Manuel Bartlett, porque aparentemente el fraude electoral con el apagón que tanto le recriminan al PRI no fue suficiente y se mantiene hoy en día en el poder. Se mantiene en cargos públicos y se mantiene viviendo en opulencia, en riqueza, en desmesura, a costa del erario. Y hoy le sumamos estos nuevos casos. A Santiago Nieto del Castillo, acusado, investigado por adquisiciones multimillonarias en inmobiliarias que contrarrestan una narrativa anticorrupción. Nos encontramos con Ricardo Monreal, Laida Sansores, Olga Sánchez Cordero, todos vinculados a propiedades, fincas, departamentos, casas, terrenos, patrimonios amplios que no corresponden de manera congruente a un discurso de austeridad republicana como el que el oficialismo ha manejado a lo largo del tiempo, a lo largo del mandato. Por el contrario, evidencian una disparidad cada vez más notoria entre el discurso y los hechos. Y hoy anexamos a la mansión de Víctor Mercado Salgado, un caso que ya pudimos exponer hace algunos cuantos minutos, pero que de un análisis más a fondo nos encontramos que no es solamente un caso aislado de excepción. Es dentro de este museo de la incongruencia una de las obras más grandes, pero también un ejemplo de que es un camino trazado, marcado cuidadosamente para que la impunidad prevalezca, para que la riqueza se vuelva normativa y no una situación extraordinaria. Y para demostrarnos que lo extraordinario sería ver que el discurso de autoridad se sigue al pie de la letra. No es coincidencia, es un patrón. Mientras que el oficialismo repite que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, la desigualdad estructural que se vive en México cada vez es más notoria, cada vez es más evidente y cada vez son casos de mayor cinismo. Esto no es solo un discurso político, es un cinismo político, es una evidencia fáctica
material, de que el dinero se está gastando, de que el erario se está dilapidando y que los servidores públicos viven como reyes. El artículo 12 constitucional establece que no hay títulos de nobleza, pero las mansiones se vuelven castillos, las ropas se vuelven coronas y el dinero pierde los límites. Ahí es en ese escenario donde el caso de Víctor Mercado Salgado encaja perfectamente, no porque sea un caso único, disparejo, sino porque se vuelve una pieza más en este tablero de ajedrez llamado política mexicana, que perpetúa el estandarte del status quo en donde mantenemos una situación de riqueza, pero solo para unos cuantos, mientras que el pueblo vive en pobreza, vive en austeridad, pero no opcional, sino obligatoria, con bajos sueldos, con malas condiciones laborales, con una perpetua cadena de vida, de insuficiencia, de desabasto, de necesidad. Porque mientras tengamos necesidad como pueblo mexicano, no podemos premiar la opulencia de nuestros gobernantes. Hoy el privilegio, como una práctica dentro del poder, como un escenario político, se ha vuelto un mecanismo para sostener a los gobernantes contentos y al pueblo necesitado. La política se convierte en un sistema de acumulación, se convierte en un escenario al que hay que llegar no para trabajar ni servir, sino porque es la manera más fácil de recolectar dinero, porque a fin de cuentas son aportaciones voluntarias, ¿verdad? Porque ahí no hay que rendir cuentas de manera tan específica, no hay que enfocarse tanto y no hay la necesidad de trabajar tanto. La hipocresía dentro del discurso del oficialismo está presente. El partido llega con una idea: austeridad republicana, ahorro necesario, no gastar un solo peso más del que el país necesite. Pero la realidad advierte una cosa muy distinta. Advierte despilfarro, lujo, desmesura, nada de limitaciones, políticos millonarios, con vidas extraordinarias y propiedades inexplicablemente costosas, inexplicablemente lujosas, cómodas, mientras que si vamos al sur del país, hay familias enteras de 4, 5, 6 integrantes que no tienen nada en la alacena. Es más, muchas ni siquiera tienen alacena. No tienen refris. No tienen estas cosas que seguramente en aquellas casas y mansiones son tan normales que pasan desapercibidas. Esto no es solo incongruencia política, ya es un insulto de cinismo político. Es decir una cosa, pero vivir una realidad muy, pero muy distinta. Mientras el discurso sigue siendo el mismo, la incongruencia sigue siendo la misma. La promulgación constante de austeridad frente a las pruebas constantes de lujo y despilfarro a costa del erario público. Y aquí tenemos dos lados. Del primero, un Estado que se dobla, retomando nuestro tema relacionado al Culiacanazo, ante las presiones políticas, las tensiones sociales y las miras de una sociedad que busca democratizar la justicia,
pero no en su acepción de buscar que la justicia sea para todos, sino en la politización de la justicia, es decir, que la justicia, las investigaciones ministeriales, policiales, jurisdiccionales dependan para su efectividad de la aprobación política ciudadana. Y como les decía al inicio de este programa, fue la justicia popular la que crucificó a Jesús. ¿Qué pasará con los demás inocentes? ¿Y qué pasará con los demás culpables? Y en el otro lado, vemos a otro tipo de culpables que no están siendo investigados, que no están siendo perseguidos y que lo único que son es una serie de personajes que viven, disfrutan y se gozan del erario público, pero que se olvidan de su propósito: servir al pueblo mexicano. Ese es el verdadero rostro del modelo, de un gobierno que presume autoridad, pero cede ante el lujo, pero premia desmesuradamente a sus integrantes. Esto no es una contradicción menor, es una simulación completa del discurso que en la realidad no se vive. Porque mientras el Estado pierde el control en aquellos puntos de seguridad, arraiga y mantiene los premios constantes a los servidores públicos que están de su lado. El político no pierde, el político acumula, se enriquece, se empodera y el pueblo sufre, sangra y llora. Hace poco estaba leyendo en internet, en redes sociales, una noticia que me dejó pasmado. Y lo recuerdo ahora que hablo de incongruencia. Lo recuerdo ahora que hablo de estos vacíos entre lo que se dice en el discurso y lo que nos demuestran los hechos. Preguntaban los medios, para no hacer el cuento largo: ¿es seguro viajar a México por el Mundial? El Pentágono lanza una investigación que dice que no es seguro, que los grupos delincuenciales están tan al acecho, en horarios tan de día, que no importan las medidas de seguridad que una persona pueda tomar, no son suficientes para asegurar que la delincuencia organizada en México no te tome como víctima. Y tal vez para los turistas que quieren venir al Mundial eso es una mala noticia, porque quiere decir que pasarán unos cuantos días en una situación tensa de inseguridad. Pero para el mexicano promedio es escuchar que el Pentágono en Estados Unidos determina que México es un lugar que día y noche se mantiene inseguro, se mantiene con tensión en inseguridad, se mantiene con una fragilidad estructural en la atención a la delincuencia y en la protección de sus ciudadanos, en las capacidades materiales que tenga para salvaguardar a sus mexicanos y mexicanas. Y eso es una realidad muy preocupante. Y nuestra primera mandataria sale a decir que ella considera que el Pentágono está equivocado y que en su perspectiva y según sus otros datos, porque esos todavía no se acaban, México es un lugar seguro para viajar en el Mundial. Incongruencia. Incongruencia internacional, incongruencia interna, incongruencia económica, de seguridad. Ni siquiera el turismo está fuera de esto. Hoy tenemos que reflexionar como mexicanas y mexicanos sobre cuál es el rumbo, sobre a dónde vamos y qué vamos a creer. Hoy que los datos oficiales son unos, pero los hechos son otros. Hoy que nos dicen que no hay órdenes de aprehensión después de que se ejecuta una aprehensión. Hoy que tenemos incertidumbre y miedo. Miedo porque aparentemente te apresan aunque no hayan órdenes, pero luego te liberan, pero luego resulta que fue porque hubo una hora entera de manifestaciones y descontento político. Hoy que nos dicen que hay austeridad, pero que no la hay. Hoy que critican el lujo, pero ellos mismos viven como reyes. Hoy que a nivel internacional Estados Unidos a través del Pentágono sienten la necesidad de informar de que México es peligroso, pero las autoridades mexicanas dicen que no lo es, pero los hechos prueban otra cosa. Es como mexicanos nuestro deber estar alertas, estar atentos y preguntarnos
¿Quién controla realmente lo que pasa? ¿A quién le puedo creer? Y sobre todo, ¿qué tanto les puedo creer? Hoy, la idea que debemos mantener es muy clara. Mientras nuestras libertades peligren, no podemos confiarnos. Pero mientras las mentiras permanezcan, no podremos confiar en nada. Y es el mensaje que se ha mantenido esta semana en La Voz Incómoda. Cuando tiembla la congruencia, cuando tiembla la verdad, cuando los datos apuntan hacia un lado y el discurso hacia otra, y esto se mantiene en repetidas ocasiones a lo largo de los distintos temas, entonces lo único que encontramos es que no podemos creer en nada. Y lamentablemente, con esa noticia nos despedimos el día de hoy. Ya lo saben, esta es La Voz Incómoda. Síganos escuchando, síganos viendo y síganos acompañando para un próximo segmento el día lunes.